Buenas tardes para todos. Hoy en el grupo de interventoría número G3, compuesto por Karen Daniela Chitiva, Juan Luis Castro, Javier Eduardo Sánchez y Paul Patarroyo, realizará la evaluación técnica al proyecto del grupo G3. Nuestro objetivo principal es analizar la coherencia de la información suministrada por ellos, contrastando sus memorias de cálculos con el modelo operacional desarrollado en BISIM, evaluando los componentes claves como la composición vehicular, fases semafóricas y la geometría de la intersección. Iniciemos con el análisis del volumen vehicular. Al revisar las tablas de los aforos vehiculares frente a los flujos ingresados en el software de BISIM, identificamos discrepancias importantes en 4 de los accesos evaluados. Eso significa que el modelo simulado no refleja con total precisión de los datos calculados en el proyecto. Inicialmente, en el acceso norte y en el acceso 1 sur sí se encuentra coherencia con el número de volumen de vehículos propuesto en las tablas y en el BISIM. Sin embargo, en la tabla 2 sur, los cálculos indican un flujo de 210 vehículos, pero en el modelo operacional solo se ingresaron 207, dejando por fuera una parte del volumen real. Lo mismo aplica para el acceso este, que la inconsistencia se repite, ya que la memoria de cálculos establece un total de 682 vehículos, pero en el programa de simulación de BISIM se reporta un total de 675. Por otro lado, en el acceso oeste se repite el mismo error, ya que el total de vehículos mixtos según el aforo es de 659, mientras que en la entrada correspondiente de BISIM se introdujo un valor de 663. Así que como podemos observar en la comparativa, estas variaciones por exceso como por defecto alteran la demanda real de la intersección en el simulador. Para que eso sea exitoso, se recomienda el grupo G3 ajustar los vehículos inputs en BISIM para garantizar la total coherencia con sus memorias de cálculo. Iniciando con el volumen vehicular, haciendo una comparativa entre los datos suministrados por el grupo 3 respecto al adelanto del proyecto y la ejecución de los datos en el programa de BISIM, donde en la parte superior izquierda de la presentación encontramos el diagrama de pie realizado por el grupo y en la parte derecha la representación numérica del mismo. Por último, en la parte inferior izquierda, los datos ingresados en el programa, donde para este caso, en la composición vehicular del acceso norte, encontramos que los datos suministrados en la memoria de campo y el diagrama, la representación en el programa, son coherentes y adecuados. En la presente interventoría encontramos inconsistencias respecto al porcentaje vehicular en el acceso sur de la calle Cuarta, en donde podemos observar que la composición vehicular presenta una incoherencia porcentual respecto a los carros o autos, donde en el diagrama y tabla se muestra que pasa el 58%, mientras que en el programa un 66%, encontrando un desfase de datos del 8%. Asimismo, se analizó que para todas las categorías de carga, como los C2 pequeños y los C2 grandes, están renombrados en el programa como HGV. De igual forma, reflejan una inconsistencia de datos en comparación de la tabla de datos y los datos ingresados en el programa. Asimismo, se analizaron los datos para el acceso encontrando incoherencia de datos proporcionados en las tablas ingresados en el programa para cada categoría vehicular, como lo son los buses, busetas y motos, y no presentan en el programa la categoría de camionetas, pero sí está representado en el diagrama de pie. Para la composición vehicular del acceso sur en la calle Cuarta A, analizamos la visualización de datos respecto a los autos, buses y motos, teniendo inconsistencias porcentuales demarcadas a excepción de la categoría de buses y camionetas. Sin embargo, en el programa de BISIM encontramos que las vans tienen la misma composición vehicular que las camionetas en el diagrama de pie. ¿Qué quiere decir o qué realizamos como recomendación? Cambiar en el diagrama de pie o en el sistema de BISIM o establecer si las vans van a categorizarse por el nombre de camionetas o por el nombre de vans. En cuanto a la composición vehicular del acceso este, las categorías como carros HGV, que es la representación del C2 pequeño y grande, buses y busetas presentan un adecuado porcentaje suministrado tanto en el diagrama como en el proyecto, presentando aproximaciones menores en el programa, ya que las categorías de motos presentan una mínima
aproximación un tanto considerable en el programa, siendo esta en el último dígito, la cual también la consideramos como una aproximación menor. La única recomendación sería establecer el nombre de las vans por camionetas en el programa, ya que el mismo valor porcentual aparece para las camionetas en el diagrama, pero no se presenta con el nombre de vans. Para finalizar el análisis de comparación vehicular en el acceso encontramos que para las categorías en general presentan adecuados porcentajes acordes tantos para en la memoria de cálculos y la información suministrada en bici. Bueno, en esta diapositiva se presenta la composición vehicular observada y posteriormente cargada en el modelo de simulación desarrollado en bici. El análisis permite identificar la participación de cada tipo de vehículo dentro de los diferentes accesos de la intersección, considerando principalmente vehículos livianos, motocicletas y transportes de cargas según los volúmenes registrados durante el aforo. Durante la revisión del modelo se verificó el comportamiento operacional de cada acceso vehicular y la correcta asignación de rutas dentro de la simulación. Adicionalmente, por medio del video de validación, se evidencia que el modelo no contempla circulación peatonal en ninguno de los accesos analizados. Esto se puede observar debido a la ausencia de trayectorias peatonales, áreas de espera y flujos asociados a peatones dentro de la red de simulación. Desde el punto de vista técnico, esta condición puede influir directamente en el desempeño operacional de la intersección, ya que al no existir interferencia peatonal, los vehículos mantienen una circulación más continua y con menor tiempo de detención. También se revisó que los movimientos vehiculares estuvieran correctamente direccionados de acuerdo con la geometría y la configuración vial planteada por el grupo. En general, el modelo presenta coherencia de la movilidad vehicular simulada, sin embargo, la ausencia de peatones representa una simplificación importante frente a las condiciones reales de operación de la intersección. Análisis geométrico. En este acceso correspondiente al acceso se realiza la validación geométrica del modelo en bici. Se observa que los vehículos que ejecutan movimiento de giro presentan trayectorias adecuadas y continuas. Sin embargo, los vehículos que siguen en movimiento recto muestran un leve desvío en su trayectoria antes de retomar correctamente su carril, lo que puede indicar un pequeño ajuste pendiente en la geometría o en los conectores vehiculares del modelo. A continuación haremos la comparación de las fases semafóricas que están en la tabla que nos suministró el grupo al cual estamos realizando la interventoría con las fases semafóricas que están ya implementadas en BISIM. En el lado izquierdo tenemos la tabla que está en la presentación, que corresponde a la explicación de los tiempos de cada una de las 5 fases, en la que tenemos el tiempo correspondiente en segundos para cada uno de los 3 colores del semáforo. En el lado derecho tenemos también cada una de las 5 fases con sus respectivos tiempos para los 3 colores. Podemos ver que aunque están organizadas de distinta manera, en distinto orden, los tiempos para cada fase semafórica en los colores verde y ámbar corresponden indicadamente para la tabla que nos suministraron con lo implementado en BISIM. Sin embargo, hay un desfase en el tiempo total del ciclo, ya que si sumamos los tiempos de los 3 colores para cada una de las fases en la tabla de la izquierda, el resultado no es 210 como está en BISIM el ciclo total, sino da un total de 208 segundos, lo que nos indica un desfase de 2 segundos en el tiempo del semáforo en rojo, que aunque sea un valor pequeño, pues igualmente es un desfase que hay entre los datos suministrados y lo que está implementado en el software para el modelado de la intersección. Para finalizar, se presentan las recomendaciones, conclusiones y demás observaciones de la auditoría que se realizó al modelo de simulación del grupo evaluado. En cuanto a las observaciones y requerimientos de corrección, en primer lugar,
se debe revisar la composición vehicular, ya que encontramos inconsistencias entre los datos de los aforos reales expuestos en las diapositivas y lo que finalmente se configuró en el programa BISIM. Es necesario que se ajusten los porcentajes de carros, camiones y buses para que el modelo sea fiel a la realidad. Asimismo, se observa la falta de la componente peatonal. Se debe agregar el flujo de peatones en la intersección dentro del modelo, definiendo correctamente las prioridades de paso y las áreas de conflicto para evaluar el impacto real que tienen los peatones sobre las demoras vehiculares y los tiempos de espera. Además, se identificó discrepancias en la semaforización, entonces el grupo debe analizar a fondo los tiempos de ciclo desiguales que se mostraron en la presentación en comparación con lo que se programó en el modelo. Además, se debe tener claridad técnica y se debe organizar la representación de los accesos ordenando y asignando correctamente las fases semafóricas de cada giro. Pasando a los puntos positivos y conclusiones de la auditoría, de la interventoría, como aspecto favorable, concluimos que la geometría del modelo planteada por el grupo es adecuada. El diseño de los carriles, la configuración de los accesos y la restricción de los giros permitidos en el software representan con precisión las condiciones físicas de la intersección real. También se validamos que la simulación presenta un correcto procesamiento, el modelo corre de manera estable y el programa no registra pérdida de vehículos ni errores de bloqueo en la red, lo que nos demuestra que la carga de datos y de tráfico se introdujo de manera limpia en el modelo. Podemos concluir que el modelo tiene una base geométrica y operativa sólida, pero el grupo debe aplicar las correcciones semafóricas y peatonales que se mencionó para que la simulación sea aprobada en su totalidad y que sea fiel a la realidad lo más que se pueda para que los resultados del modelo puedan ser lo más óptimos que se pueda. Muchas gracias por la atención que se nos prestó.